Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto volvernos a encontrar en este espacio para hablar y discutir, obviamente, del tema coyuntural del momento, que es la elección de la candidata de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, que será pues prácticamente la primera mujer presidenta en nuestro país. Y para eso hemos invitado a dos académicos de la universidad para platicar sobre la importancia que representará este hito en el que por primera vez una mujer gobernará el país, cómo vieron las elecciones y pues todo lo que se viene con el famoso Plan C. Pero bueno, antes de ello, saludo con muchísimo gusto a la doctora Mayra Puentes Hernández. Ella es coordinadora de la licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana Torreón, integrante del claustro del agua, y se ha desempeñado, entre otras cosas, en la administración pública municipal durante 2 periodos en puestos directivos y representación popular. Entonces, pues obviamente le sabe al tema. Mayra, muchísimas gracias. Buen día, gusto saludarte y gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, ya habíamos invitado para hablar también de temas electorales al doctor Fernando Araujo, sociólogo con maestría en ciencias sociales y doctor en criminología. También parte aquí del cuerpo académico de la universidad. Fernando, gracias. Pues ya sabes, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Paco, gracias por estar aquí. Bueno, es un honor estar conversando sobre este tema tan importante y que, bueno, genera pues ciertas inquietudes en la población en general. Sí, bueno, a ver, pues iniciamos con la temática. ¿Qué les pareció el resultado? Me parece que era esperado, no, creo yo, la diferencia que sacó. Me parece que la diferencia fue algo sorpresivo, pero no sé qué opinen ustedes. ¿Qué les pareció el resultado y qué les parece el hecho de que tendremos una mujer como presidenta? Bueno, a mí me parece muy emocionante, interesante, y tienes razón, el tema de la diferencia en las votaciones sí fue sorpresivo que fuera tanta diferencia, ¿no? Porque se estuvo como polarizando mucho el tema durante todas las campañas. Uh-huh. Pensé yo que iba a haber un poco más de conflicto a la hora de los votos, a la hora de la cercanía entre los resultados, uh-huh. Y no fue así. Entonces pues quedó como clara la elección. Sí. Y dio lugar a pues resultados pacíficos, me parece, que fue en cierta manera controlado todo el tema, no hubo mayor discusión al respecto y eso me pareció muy bueno. Sin duda el tema de la gran diferencia da una mayor legitimidad al resultado. Fernando, ¿qué te pareció estos resultados en un contexto donde habíamos hablado, se habían presentado varios actos de violencia alrededor del proceso de las campañas, pero realmente, salvo algunos casos el domingo, el día de las votaciones en Querétaro, por ahí en algún otro lado, no hubo gran violencia el mero día de las elecciones? Pero ¿qué te parece este resultado? Bueno, primero es de máxima importancia recalcar que la presidenta de México llega en un contexto espacial y cultural muy, muy imperante, donde el feminismo ha tenido una fuerza política y social que ha cambiado y ha modificado algunas instituciones y también, ¿por qué no?, ha marcado agenda pública en diferentes sectores, tanto estatal como nacional. En ese sentido, creo que la gran diferencia que hubo en el resultado final se debe a pues que gran parte de la población se identifica más con el proyecto que viene deja la estafeta Andrés Manuel López Obrador para dejársela a Claudia. Si bien se generaban algunas dudas, suspicacias sobre la posibilidad de cierre, era más en redes sociales, era más en espacios digitales que en lo cotidiano. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Pues porque, bueno, vemos que en el resultado final, a partir de la lógica
por clase social, vimos que en la clase alta, clase media y clase baja, Claudia tuvo una ventaja importante conforme a los que votaron contra la oposición. Sí. Y sí, bueno, sí. Ese es un mecanismo que no hay que dejar de lado. Y por otro, pues también destacar que la oposición no tuvo un proyecto firme o concreto sobre cómo puede trascender el voto. Sí, evidentemente la oposición, esta alianza que muchos hemos criticado, ¿no? Entre partidos como el PAN, el PRD y el PRI, ¿no? Que en alguna otra ocasión estaban casi peleados a muerte y ahora resultaron o se han venido uniendo, ¿no? Aliado para tratar de formar una oposición que la verdad, sí, yo coincido, no logró conectar. Fue una oposición que, no sé qué opinan ustedes, pero simplemente no presentó un proyecto real, porque el proyecto fue el ataque o el desprestigiar un proyecto como el del presidente López Obrador, sin realmente tener unas propuestas claras, ¿no? Y evidentemente la oposición queda muy debilitada. Pero a ver, mencionas, Fernando, el tema de el feminismo y todo el tema del contexto, pues, en el que llega la presidenta. A ver, la realidad es que se han ganado hay como varias luchas que han ganado las mujeres en torno a posiciones en la administración pública, ¿no? Por ahí se hablan las famosas cuotas de género en los gabinetes, en los cabildos, en los congresos, etcétera, ¿no? Pero ¿qué representa en sí para un país, hablando de contextos, de culturas, con toda una herencia machista, misógina, con problemas estructurales de violencia hacia la mujer, que una mujer vaya a ocupar el puesto más importante políticamente hablando en este país? Pues bueno, esta cuestión o la coyuntura en la que llega, pues también hay que tener en cuenta que principalmente las violencias o las víctimas de violencia son las mujeres. Hay que recordar los feminicidios que son constantes en todo el país, la violencia familiar, donde preferentemente las mujeres son las víctimas y las infancias. Ahí creo que está la lucha, ¿no? La disputa. ¿Cómo se puede enfrentar esta situación o cómo puede llevarse por buenos términos? Recordar que la mujer también, además de ser una persona que desafortunadamente a lo largo de la historia se le ha ubicado en casa, puede o debe de ocupar espacios públicos, espacios privados, espacios de la iniciativa privada, en la educación, en la ciencia, y creo que este es un parteaguas o parte de las exigencias que va a tener la doctora Claudia Sheinbaum, es erradicar la violencia de género contra las mujeres preferentemente. No sé si lo logre, porque también hay que recordar que el sistema patriarcal en el que estamos o en el cual nos enfrentamos, pues tiene una trascendencia de más de 200 años, por lo menos aquí en México. ¿Qué implica eso? Que además de generar espacios públicos, además de generar como esa propuesta para apropiarse de los espacios públicos, se debe generar otras estrategias para formar nuevas dinámicas en torno a lo familiar, en torno a lo cultural. Claro, pero será o sea, no es algo que inclusive en 6 años no se logra erradicar, ¿no? Pero sí tendría que haber trabajo en eso. ¿Tú qué opinas, Mayra, sobre la llegada de una mujer? Bueno, imagínate, sí, es la primera mujer presidenta en 200 años de la República de México. Y tenemos apenas poco más de medio siglo que la mujer puede ejercer su derecho al voto. Tiene representatividad en puestos públicos y a pesar de eso no ha tenido el impacto, la voz femenina en las políticas públicas, en las directrices para la gobernanza. Sí. Pues al grado que realmente impacte para disminuir los temas de violencia, de discriminación, de opresión que ha tenido históricamente nuestro país. Entonces, el hecho de que ahorita ella sea denominada la primera mujer presidenta, creo que es muy simbólico para estas luchas feministas, muy simbólico para, pues para cada una de nosotras que nos sentimos representadas y que tenemos como esa visión
de que esos años de avance, de historia en nuestro país puedan tener un giro interesante respecto a todo esto que te menciono, a una política pública que pueda abordar directamente el tema del machismo, de la violencia, de la participación de la mujer en todos los sectores, social, cultura, económico, seguridad, desde el punto de vista de alguien que conoce, que ha vivido desde toda su historia, desde su infancia como mujer, este contexto cultural. Sí. Que ahí había una situación que algunos grupos feministas decían que porque Claudia fuera mujer no es que fuera a generar políticas públicas de corte feminista, y ponían sobre la mesa esta cuestión que cuando fue jefa de gobierno no desarrolló estrategias pro de la mujer. Además, cuando estaban las movilizaciones, por ejemplo, del 8 de marzo, generaba o mandaba a la seguridad pública para poder dar contención a la protesta de las mujeres. Entonces ahí hay una disputa. No necesariamente porque es mujer va a atender las causas de las mujeres. Sí, eso es algo muy cierto y lo hemos visto en los estados, ¿no? O sea, la realidad es que la llegada de una mujer a un puesto público no garantiza el trabajo en pro de las mujeres, ¿no? Vemos, por ejemplo, ahora en los cabildos o en los congresos estatales que hay una cuota representativa de las mujeres, ¿no? Pero tristemente el papel de los regidores, en el caso de administraciones municipales, en el papel de los legisladores, en el caso estatal, se ha reducido a levantar la mano o dejarla abajo, dependiendo de lo que te digan las cúpulas partidistas. Entonces ahí no importa si eres hombre o mujer, tú vas a obedecer al líder del partido, al que te dice cómo votes o si no votes, ¿no? Entonces, pues realmente eso no ha garantizado el hecho de que haya mujeres, que haya representación de mujeres, no ha garantizado realmente un trabajo en pro de políticas públicas a favor de las mujeres, ¿no? O sea, sí coincidimos en eso, ¿no? Coincidimos que, como decía Mayra, sí es simbólico, sí es representativo, pero evidentemente no garantizará ninguna política pública en favor de las mujeres. Y aparte está este tema, y aprovecho para sacarlo a colusión, a ver qué opinan, el hecho de si se podrá despegar, desconectar, cortar ahí el cordón umbilical con el presidente López Obrador, que ese va a ser un reto. ¿O creen que va a ir prácticamente de la mano, con la sombra del proyecto del presidente López Obrador? Bueno, aquí es un tema bien interesante porque recordaba hace algunos días esta cuestión de cuando gana la presidencia Enrique Peña Nieto, no se le da ese foco a Felipe Calderón, que va dejando el puesto. Y ahora vemos que fue tan importante lo que dijo Claudia como lo que dijo Andrés Manuel después de las elecciones. En ese sentido, si bien Claudia puede o necesita o forzosamente se debe de despegar de distanciarse de lo que es Andrés Manuel, por el bien del propio país, no podemos negar que la opinión pública, los medios de comunicación, la sociedad en general van a buscar en Andrés Manuel pues alguna voz, alguna ruta crítica de lo que se está haciendo. ¿Por qué me atrevo a decirlo? Porque no hay que olvidar que Andrés Manuel tiene presencia de más de 20 años en la vida política de México. En ese sentido, ¿cómo nos podemos despegar, no tanto Claudia, sino como población, de lo que dice y hace Andrés Manuel, sobre todo los que son más cercanos a la izquierda? Pero entonces tú no crees eso de que se va a ir a la chingada, que es el pueblo, así se llama su quinta allá en Palenque, no, o sea, él dice que se va a ir allá a descansar, a jubilar y todo, no le creen. ¿Ustedes creen que va a estar presente todavía mediáticamente? Yo creo que el hecho de que ella como líder ya está representando pues una personalidad propia, una identidad propia, no significa que se va a despegar del proyecto que la llevó al lugar donde está, ¿no? Porque también es fundadora de movimiento, ha estado trabajando desde la base y me parece que sí es un referente que ella dé continuidad al proyecto de Morena, del partido, del presidente y demás. Pero, por algo lo ha catalogado como el segundo piso de la cuarta transformación. Bueno, ¿no? y que el pueblo, la comunidad la ha elegido precisamente para dar esa continuidad, ¿no? Su representación es por ello. Sí. Entonces va a ser
una manera muy inteligente de continuar con esa aprobación popular, pero creo que sí tiene su identidad, tiene su personalidad propia al gobernar, al estar al frente del país, y eso pienso que ya lo podemos observar y creo que va a ser más marcado conforme vaya ella tomando el liderazgo en los ¿Tú crees que sí diferentes se va a temas. distanciar? Yo creo que sí. Sí. Yo apelaría por la cuestión histórica de México, ¿no? Recordemos en el Maximato, allá en los 20 y los 30, donde Plutarco Elías Calles propuso una serie de presidentes que ahí le hacían mucho caso a lo que decía, hasta cuando llega Lázaro Cárdenas que lo niega completamente. Después Gustavo Díaz Ordaz, López Portillo y todas esas injerencias que tenían en común. Carlos Salinas de Gortari, que ahí influenció no solamente a los priistas, sino a Vicente Fox, etcétera. Yo digo que es parte de la dinámica de la política en México, solamente que acá tenemos la cuestión de que existe el término de género o la cuestión de género que inmediatamente involucra una separación de lo que te dice el hombre desde la esfera cultural, y por otro lado también tenemos esta cuestión de que se le debe dar continuidad al proyecto, que es la cuarta T, ¿no? Que es el estandarte que se tiene con los apoyos sociales, con los derechos laborales, con la cuestión de la seguridad en términos de eficacia y la reducción de los homicidios y los feminicidios. En ese sentido creo que es difícil la separación. Sin embargo, noto una diferencia sustantiva entre, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, que no le gustaba el reflector, con Andrés Manuel López Obrador, que por mi opinión muy particular le gustan mucho los reflectores. No, por supuesto. Dependerá mucho del mismo Andrés Manuel qué tanta separación puede haber, porque evidentemente le va apuesto porque le va a gustar estar hablando, participando, comentando. O sea, ¿tú no crees, regresando un poco, que se va a ir a retirar ahí a su... Yo digo que... No. Bueno, ya a lo mejor estamos especulando, ¿no? Con lo que va a pasar en el futuro. Yo tampoco creo que se va a callar del todo, pero bueno, ya eso nos dirá el tiempo. Estamos platicando con Mayra Puentes y con Fernando Araujo, académicos de la Universidad Iberoamericana Torreón. A ver, ¿cuáles, Mayra, serían para ti los 3 principales temas? Digo, obviamente el país tiene muchísimos temas, muchísimos retos, ¿no? Para la próxima administración federal, pero para ti, ¿cuáles serían esos 3 temas que tendrían que ser prioritarios para la próxima presidenta? Bueno, definitivamente seguridad, economía, desarrollo económico, y yo establecería educación, cultura, desarrollo, esos 3 puntos. Y quiero como vincularlo a algo que mencionó ahorita Fernando, que me parece muy, muy interesante, y también quiero saber qué opinan ustedes. Creo que el liderazgo femenino tiene establecido un paradigma en cuanto a considerarlo más conciliador. Un estilo de liderazgo que busca la negociación y la conciliación, si bien no de manera muy general, o también tiene implicaciones del carácter de la persona, de qué tanto tiende o no a ser parte de su personalidad. A diferencia de la mayoría del liderazgo masculino, se busca por ese lado llegar a acuerdos y consensos. Entonces, me parece que el liderazgo de mujeres presidentas en el mundo se ha visto o tiene esa característica de buscar las negociaciones pacíficas y la armonía. Entonces, el tema de la seguridad me parece muy relevante ahorita en un contexto en el que el país se recibe con 37 asesinatos de candidatos y de participantes a puestos políticos, con más de 30,000 homicidios, ¿no? A lo que va del año. O sea, son datos muy, muy crudos en los que una mujer presidenta, que históricamente se considera la mujer como pues más mediadora, menos confrontadora, pues puede hacer un contraste interesante entre la situación violenta del país contra un carácter pacífico de una mujer que está representando un país. Habrá que ver las estrategias, el equipo de trabajo que se conforme, las políticas que siga, pero sí, esos 3 temas serían para mí los más relevantes. Fernando. Pues bueno, a mí me parece que algo primordial que debe de desarrollar Claudia es
reducir la brecha de desigualdad. Okay. Creo que ya va por un camino establecido, que estableció Andrés Manuel, con esta cuestión de aumentar el salario mínimo, con esta cuestión de reducir la jornada laboral, esta cuestión de las jubilaciones, pensiones. Creo que de alguna u otra manera eso garantiza cierta estabilidad en las familias de los mexicanos, sobre todo a la clase media y a la clase baja. En ese sentido, creo que debe de continuar en ese marco. Por otro lado, en el tema de seguridad, podemos dividir en dos grandes perspectivas. La primera, en términos del crimen organizado, que generan homicidios dolosos, narcomenudeo, entre otros, tráfico de personas, ese tipo de delitos donde se debe de tener cierto tipo de mano dura para poder enfrentar y para poder ir disminuyendo este tipo de dinámicas criminales. Y por otro lado está el eje de las violencias, pero desde un enfoque cultural, donde entran las cuestiones de la corrupción, la violencia familiar, la cuestión del bullying, que en eso no necesitas tanto policía ni tanto ejército, necesitas políticas de prevención y de reinserción. Uh-huh. Desafortunadamente, desde el 2000 se ve una estrategia más hacia el lado para detener al crimen organizado, y veremos qué proponen por acá, porque al final de cuentas el feminicidio es un delito de corte cultural, donde desafortunadamente se atenta contra la vida de la mujer por razones de género, por el hecho de ser mujer, por una falsa jerarquía de que el hombre puede controlar, manipular o detentar la vida de la mujer. Entonces, ahí deberíamos de segmentar las políticas que deriva. En cuanto al tipo de liderazgo de la mujer, pues vamos a ver dos grandes referentes. Es Angela Merkel, que bueno, que fue una mujer conciliadora, que trabajó y se sentó frente a los grandes líderes a nivel mundial, pero también tenemos a Margaret Thatcher, ¿no? Esta mujer, la dama de hierro, que con mano dura pues castigó ahí. Sí. No, y hay muchos y ejemplos más recientes, pues está Dilma Rousseff en Brasil, está Cristina Fernández en Argentina, ¿no? Entonces hay como varios ejemplos, ¿no? Referentes de mujeres líderes en distintos países, ¿no? Habrá que ver cuál es el camino que Claudia Sheinbaum busca inyectarle, ¿no? Impregnarle a su proyecto. Si es como el de una Angela Merkel, como coincido, ¿no? Más conciliadora, o es el de una Cristina Fernández o una Dilma Rousseff, ¿no? Que es a lo mejor un poco más distante de ese aspecto, ¿no? Pero, a ver, respecto a los retos, está el contexto en el que hay mayoría calificada en el Congreso, en el Senado, y que el presidente pues ya dijo de que en septiembre, que es cuando entran los legisladores, pues ya, órale, a aprobar su plan C, sus reformas, y eso pues evidentemente sería un golpe que impacta a la administración, ¿no? ¿Qué opinan de esto? Sí, yo creo que el tener la mayoría calificada en el Senado, de entrada se ve como el camino ya más fácil, ¿no? Un camino más, o bueno, con menos obstáculos. Sin embargo, en la práctica hemos visto que esa mayoría calificada no garantiza que las políticas puedan dar o tener continuidad. Es decir, al momento que una política o un tema no suena congruente con la expectativa de la comunidad, con la expectativa de los liderazgos políticos, y de esos sesgos pues también empiezan las divisiones, se revierte la opinión del Senado y pues echan para atrás las iniciativas. Creo que el enfoque va a ser en poder garantizar esa congruencia en los temas que se propongan, que puedan seguir la línea de trabajo que la comunidad está esperando o las expectativas que tienen los votantes, y entonces sí, poder mover esa mayoría a la línea que se espera. Ahora, pero hay una cuestión ahí que me parece a mí delicada, no sé qué opinas, Fernando, contra el tema de las reformas al Poder Judicial, o con la eliminación o la posible eliminación de organismos autónomos, que se habla mucho de la posible eliminación, insisto, de contrapesos,
¿no? De los famosos contrapesos. Claro, aquí creo que el riesgo que se corre es eso, la falta de contrapesos en el poder legislativo. Sin embargo, esta cuestión de que no vemos una oposición con propuestas. Uh-huh. Creo que eso fue lo que atrajo una mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. En ese sentido, el riesgo que se corre sobre todo es esto que se menciona sobre la desaparición de algunos órganos autónomos, uh-huh. pensando en todas estas instituciones que defienden la transparencia, son las medidas anticorrupción, incluso hay algunas reformas con el INE. Sí. ¿Qué va a pasar? Ahí yo creo que el riesgo que se corre es que Andrés Manuel quiera de un solo tajo poder uh-huh. Negociar todo este paquete, por decirlo de alguna manera, de reformas. Si no le alcanza, creo que Claudia, con su voluntad política, va a querer mediar, va a querer ahí regular algunas situaciones. Hay que mencionar también que Claudia ya habló con representantes del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, no recuerdo, y también con algunos empresarios. Ese tipo de mensajes ya están implícitos, que no va a ser un bloque ahí socialista, comunista, como decían algunos adversarios, sino es una especie de conciliación entre ambas partes. Claro. Y muy necesario, ¿no? Pero me parece que ahí también se va a ver qué tanta autonomía e independencia va a tener la próxima presidenta del presidente López Obrador, ¿no? Si le dicen, no, pues sí, apruébalo, pues, o si dice, a ver, no, se viene mi administración, vamos con calma, vamos a conciliar precisamente, ¿no? Vamos a entablar un diálogo, pero también coincido, o sea, la oposición básicamente ha dicho, no queremos eso, pero no propone nada. O sea, realmente no hay ninguna propuesta que diga, no, a ver, si es necesario meterle mano al Poder Judicial, meterle mano a los organismos autónomos, pero por aquí, por acá, por allá, ¿no? Simplemente es negativa y no hay una propuesta. A ver, me gustaría comentar algo. ¿Creen ustedes que le dé tiempo a la oposición de organizar esas propuestas ahorita, estando ya sobre la marcha? Porque me parece que es un seguimiento o es replicar un poco lo que sucedió en las campañas, que no hay una identidad constituida, una identidad propia que le diera como esa particularidad a las propuestas de oposición, que sí lo tuvo el equipo de Claudia Sheinbaum, por eso se representa pues ahora su triunfo, pero al momento de ya echar en marcha las políticas públicas, ¿les dará tiempo de generarlas? Pues bueno, aquí hay una cuestión que se debe mencionar, que es cómo está organizado la Cámara, por ejemplo, de Diputados, ¿no? Que incluso ahí el PRI se fue hasta la quinta fuerza, si no mal recuerdo. Sí. Y eso implica que no va a tener el contrapeso suficiente, además de que, lo que mencionaba Paco, de que no existe una estrategia o una ruta política sobre cómo ir posicionándose sobre estas implicaciones que tiene Morena. Por otro lado, su falta de liderazgo, ¿no? ¿Quién va a tener la voz? Claro. Marco Cortés, ¿Y Alito, con qué calidad? O sea, con qué... Sí, evidentemente, yo lo dije en otro espacio, o sea, al siguiente día de la elección, Marco Cortés y Alejandro Moreno debieron de haber presentado su renuncia a los partidos, ¿verdad? Y ninguno lo hizo, ¿no? Pues ¿cómo va? ¿Cómo van a dejar ahí el negocio? Tienen evidentemente la entrada ahí libre por la vía plurinominal, y yo coincido, o sea, cómo esos perfiles, esos personajes van a tomar la batuta y van a tomar el liderazgo cuando vienen de un liderazgo que fue factor para perder estrepitosamente una elección, ¿no? Claro. O sea, y sí, realmente no hay una figura que sobresalga, ¿no? No hay una figura que sobresalga y que es realmente necesaria. Oigan, a ver, pasamos a otro tema antes de concluir. O sea, en otro tema. Elecciones, pero Coahuila. Coahuila es una isla aparte, ¿no? O sea, no tenemos a nadie alrededor, aquí seguimos siendo priistas. Como hace 100 años, gana el PRI 30 de 38 alcaldías municipales, pero sí llama la atención que la gente, si bien es cierto, continúa votando por el PRI, a nivel federal sí le dan su voto de aprobación, su aval
la cuarta transformación, ¿no? Porque ganan las senadurías, ganan 5 de 8 distritos federales. Entonces, pues sí es algo de llamar la atención. No sé qué análisis, qué lectura tengan de estos resultados a nivel estatal. Yo pienso que es el tema de una estructura muy consolidada, estructura política, es decir, tienen un muy buen manejo de sus equipos de trabajo, un mensaje que si bien podemos o no estar de acuerdo con ello, está reflejando una condición, pues a lo mejor de prosperidad del Estado, de seguridad del Estado, de un liderazgo bien posicionado en el Estado, en la estructura y a partir de ahí filtrándose hacia los demás sectores. Híjole, pero en esa cuestión, el que podamos nosotros validar si es o no que está ocurriendo así, pues ya se filtran muchos otros temas, es decir, ese crimen organizado con componentes de corrupción y de infiltración de agentes políticos negociando plazas en el Estado, pues ya es un tema como muy fuerte de abordar. Y que a mí me hace cuestionarme cuál es el factor de decisión del que se esté eligiendo nuevamente un partido pues que ha tenido fuertes evidencias de malos manejos económicos, políticos, sociales, de seguridad, etcétera. Claro, no, pues hay muchas razones por las cuales la gente podría haber ido por otro camino, pero ¿por qué, Fernando, para ti la gente en lo local sigue votando por el PRI, pero a nivel federal sí da el aval al presidente, sí da aval a Morena? Fíjate que pueden ser dos hipótesis. La primera va encaminada a la falta de presencia de figuras políticas en lo local. Claro. Es decir, que muchos de los alcaldes o aspirantes a las alcaldías eran reciclados del PAN o del PRI, que era básicamente para la población lo mismo, entonces mejor, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Esa puede ser una hipótesis. Y en lo federal, pues todo ese andamiaje y todo ese elemento de comunicación política que tiene Andrés Manuel sobre las implicaciones que tiene el gobierno federal, pues trascendieron. Pero por otro lado, y ya hablando de las suspicacias, es que pudo haber ahí una operación política, un acuerdo político donde el PRI negoció lo local y dejó lo federal a Morena para que pudiera todavía tener unos años más de vida. Xóchitl Gálvez, en el mejor bastión periodista, no pudo sostener su calidad moral ni su calidad política. Por otro lado, el exgobernador Riquelme pues fue evaluado como uno de los mejores gobernadores por muchos meses a nivel nacional. Invencible, casi se decía, ¿no? Y perdió. Tuvo una exhibición ahí muy fea. Y entonces, pues esas son las dos hipótesis, ¿no? Que a nivel federal el Morena tiene una muy buena posición, pero en lo local, debido a que no hay liderazgos, esos personajes políticos que embonan con Morena, por eso no se vota, o en su defecto es que pudo haber una negociación en las cúpulas donde dijeron, te apoyamos en lo federal, pero en lo local. Esas son mis posibles lecturas sobre este fenómeno. Sí, pues muy aterrizadas, no muy lejos de lo que seguramente sucedió. A mí me parece, yo agregaría una que es el tema de seguridad, ahorita que lo comentaba Mayra. A ver, la gente, la primera autoridad que tiene es la municipal, ¿no? La estatal. Y creo yo que en términos generales la gente se siente segura. En términos generales en Coahuila, el coahuilense se siente seguro. Entonces le atribuye esa aparente seguridad a la primera autoridad que tiene, ¿no? Y en este caso son los alcaldes o el gobernador. Y me parece que en ese sentido, por eso podría ir agregando un poco a las hipótesis que yo coincido, las que pone sobre la mesa Fernando, a el tema de seguridad asociado a este asunto de la percepción del ciudadano y de que relaciona esa percepción a la primera autoridad que tiene, que es los municipios, los alcaldes pues, o alcaldesas y el gobernador. Pero a ver, la reconfiguración del Estado es prácticamente un bipartidismo, donde es Morena y PRI. El PAN está reducido a un
les digo que de repente estoy todavía con el otro programa que tenemos por ahí, está reducido a un partido morralla. O sea, es un partido más de la chiquillada, como se le dice aquí en Coahuila. El PAN pasó ya a cuarta fuerza y peleando cuarta, quinta y sexta con Partido Verde y Movimiento Ciudadano. Es una vergüenza el PAN aquí en Coahuila, ¿no? Sí, lastimosamente ha perdido su capital político que tenía. Viene hace algunos 6, 7 años, era un bastión, torreón de claro. PAN, y bueno, poco a poco ha ido perdiendo su fuerza. Eso hay que enunciarle, pues por todos esos problemas de corrupción y falta de transparencia que han tenido a nivel federal, y también, ¿por qué no, a nivel local? Pero a mí me gustaría apostarle a Movimiento Ciudadano como un partido que va a ser la oposición dentro de 6 años. ¿En Coahuila? A nivel federal. Ok. En Coahuila, pues bueno, seguirá siendo PRI y Morena ahí la disputa por los espacios públicos, pero a nivel federal yo veo a un Movimiento Ciudadano que se va posicionando. Digo, es una expectativa que se tiene sobre el partido. No obstante, pues bueno, hay que tener en cuenta que eso se debe a gran parte a que los partidos con mayor tradición como el PRI o el PAN han venido perdiendo ahí. Además, pienso que termina de quebrar toda la expectativa o las expectativas positivas sobre el PAN, el hecho de las alianzas, ¿no? Una alianza muy inverosímil entre PAN y PRI, claro. Que además a nivel federal, bueno, pero a nivel estatal se hizo evidente con negociaciones, se filtró información que terminó por evidenciar estas malas prácticas y pues perder la credibilidad, la poca credibilidad que existía aún. Sí, no, y como priistas coahuilenses yo creo que se cuestionarían una futura alianza otra vez con el PAN. Pues, ¿qué te aporta el PAN a nivel estatal hoy en día? Y al contrario, ¿no? Después, si te alías, pues tienes que repartirle ahí algunos puestos y evidentemente no es conveniente. Nos comenta nuestro buen amigo Beto Vidaña que el PAN obtuvo más votos a nivel nacional en general que el PRI. Sí, ya lo decía Fernando, ¿no? Que el PRI cae a la quinta posición como fuerza política, pero sí, Coahuila es una isla completamente, ¿no? Aquí el PRI está más vivo que nunca. Pierde Piedras Negras, que es, digamos, el municipio más importante de los que pierden, ¿no? Gana Monclova, que había sido un histórico bastión panista. Pero bueno, Saltillo por ahí creían que iba a ser mucho más la diferencia, pero bueno, 7, 8 puntos de todos modos es suficiente para mantener el PRI la alcaldía de Saltillo. Pero bueno, ya para cerrar, Fernando, Mayra, pues un último mensaje de cara a la coyuntura política electoral que seguiremos viviendo de cara a la transición del gobierno. Pues qué expectativas tienen de la nueva administración que se avecina, ¿no? Pues bueno, como un pro es que habrá una continuidad en el proyecto de nación con esto que se llama la cuarta transformación, pero por otro lado, como efecto negativo, es la falta de oposición en las cámaras de diputados y en la Cámara de Senadores. Ese sería como un resumen de toda esta lectura, apostando sí a todo este proceso político que ha efectuado el presidente Andrés Manuel y que se espera una continuidad con Claudia, pero al final de cuentas va a haber una disminución en la capacidad de resistencia por parte de los diputados y senadores a las iniciativas que se presenten. Mayra. Por mi parte, igual pienso que la continuidad va a ser algo muy interesante, el poder, pues de alguna manera, tener referencias que los programas que fueron funcionando en su momento puedan renovarse, pueda evaluarse también algunas de las condiciones que no fueron las óptimas, que hay áreas de oportunidad y de mejora sobre el mismo proyecto de nación. Esto es muy interesante. Y por el otro lado, también la expectativa de que el hecho de que sea una referencia de la primera mujer presidenta en México para el tema cultural, el tema histórico de la presencia de la mujer en puestos de decisión, ya por sí mismo sienta precedentes para distintos tipos de negociaciones
en los diferentes temas que atraviesan nuestro avance como nación. No va a ser lo mismo en el hecho de tener esa representación de una persona que conoce y que pueda o no estar empapada de todos los temas feministas, pero por el hecho de identificarse con el género femenino y saber que nos hace falta más espacios para representar, más espacios para trabajar, más espacios para decidir, pues pueda hacer las cosas de manera distinta. Claro. Muy bien, pues agradecemos a los dos invitados por esta charla y esta discusión que me parece que seguirá obviamente en próximas semanas. Por ahí hay una transición, hay muchas expectativas alrededor de la transición, sobre todo por este tema del famoso Plan C, que por ahí sacudió un poco los mercados, el hecho de que se anunciara de que las reformas iban ya prácticamente en septiembre, una vez que tomaran posesión los nuevos y nuevas legisladoras, pero bueno, habrá que ver. Me parece bastante interesante el panorama político. Yo coincido con ustedes, la necesidad de una posición más fuerte, de contrapesos, que hay contrapesos naturales, ¿no? El mercado global, ¿no? La economía en general, que es un contrapeso natural, ¿no? Pero pues sí es necesario que haya un liderazgo de la próxima presidenta encaminada sobre todo en acuerdos y consensos, ¿no? O sea, parece que ya se tendría que dejar de lado este autoritarismo que a veces vemos en las cámaras de diputados y senadores, sino llegar a acuerdos en beneficio del país. Y me parece que el tema de los retos principales, el tema de la pacificación del país, es indispensable. Agradecemos pues a Mayra Puentes, coordinadora de la licenciatura en Ingeniería Industrial. Muchísimas gracias, Mayra. Gracias a ustedes. Y a Fernando Araujo, que es profesor adscrito aquí al área de investigación y posgrado de la universidad. Fernando, muchas gracias. Gracias también al buen Beto Rubio en la producción. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.